Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar una nueva victoria, además importantísima del Real Madrid ante el Leganés. Un partido de esos que no es estéticamente lo que seguramente nos gustaría ver, no es lo que probablemente uno dice, wow, qué maravilla este partido del Madrid, no lo es probablemente, pero sí es una realidad que era de suma importancia llevarnos los 3 puntos el día de hoy porque nos iba a facilitar, entre otras cosas, el hecho de mantenernos allí a raya del Palanca Fútbol Club. Y es que estos que estaban celebrando la liga en el mes de octubre por ganarnos 0 goles por 4 en el Bernabéu, hoy están con los mojones aquí, me perdonan la expresión, pero ya se siente el canguelo en el Spotify Camp Nou de Frankfurt debido a que, bueno, tu papá, el Real Madrid, el de siempre, el de toda la vida, está a tan solo 4 puntos, con un partido menos y un clásico por disputarse. Es la realidad que hay a día de hoy. Esta gente ya está un poco preocupada probablemente porque ven que el equipo de Flick no era tan invencible como decían y ven que el Real Madrid no era tan dramático como seguramente muchos decíamos. Y bueno, la realidad es esa, muchachos. Ahora el Real Madrid depende de sí mismo para ganar la liga. Es cierto que falta muchísimo, esto puede variar muy rápidamente, como ha quedado evidenciado. Lo que pudieron haber sido 9 puntos, pues terminaron siendo ahora 4 y repito, con un partido menos y un clásico aún por disputar. Así que vamos a comentar este partido y lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos muchachos, bueno, bienvenidos nuevamente a este canal en el que hablamos, por supuesto, 100% de fútbol, un domingo placentero en el que, bueno, no hemos visto, repito, un partido sumamente estético, pero que sí hemos hecho, no hemos puesto el chándal, como se dice, de trabajo y hemos dicho, vamos a trabajar por sacar un partido serio, que es lo que se le pide a este equipo. No se le pide que sea maravillosamente el Barça, como el Barça de Flick en todos los partidos. No, al Madrid se le pide que haga partidos serios de fútbol y teniendo un par de buenas combinaciones, por lo menos hablando en momentos difíciles como estuvimos viviendo, la calidad tarde o temprano te va a acabar ayudando a conseguir los resultados. ¿Y a qué me refiero con un partido serio? Vamos a decir esto rápidamente, y es que el partido contra los Osasuna fue muy serio. El Madrid hizo un gran papel, sobre todo a nivel defensivo, prácticamente no concedió ocasiones. El día de hoy es que Thibaut Courtois también ha tenido un partido bastante tranquilo, y es que si nos ponemos a pensar, revisando un poco lo del expected goal que está siendo tan famoso en el fútbol actual, contra los Osasuna concedió creo que 0.09. Estamos hablando que hoy contra el Leganés fueron 0.08. Es prácticamente no concederle ninguna ocasión al rival, y básicamente eso para mí es el punto clave de todo esto. Hay muchas cosas que comentar. Hoy ha sorprendido varias cosas, sobre todo llama la atención lo de Arda Güler, que bueno, más bien Ancelotti, es que lo dije ayer en la previa. Le dije a Ancelotti, es el momento de poner a los chicos esto que parece que tienen talento. Hoy se ha olvidado de Hendrik, pero por lo menos ha colocado a los Brahim, a los Arda Güler, también ha salido Dani Ceballos en el 11 titular. Que en primer tiempo, pues básicamente no es que haya resaltado mucho, pero no me parece que haya desentonado como en otros partidos que sí les he visto muy dramáticos a Dani Ceballos. Entonces Ancelotti también ha tenido las pelotas y me alegra y se lo reconozco, porque muchas críticas que se le han dado en este canal a Ancelotti, también hemos dicho cuando Ancelotti hace las cosas bien, cuando tiene la razón, y de esta manera podemos entender que ha tenido hoy la valentía, bueno, la valentía y que seguramente no tenía de otra, de colocar a Raúl Asensio, que no ha sido tan brillante como los 60 minutos de su debut, pero creo que ha estado bastante bien, muy serio. Es una realidad que puedes tener a este chico para intentar sacar provecho de una posición en la que está flaqueando. Yo creo que ya por lo menos sabemos que es una realidad. No es un futbolista que se va a cagar en los pantalones cuando venga un Liverpool de la vida, un Fútbol Club Barcelona, un equipo medianamente serio. Entonces eso para mí es un punto clave. Y sí, Ancelotti salió con una alineación que, bueno, yo creo que era lo mejor que podía sacar seguramente. No me parece que haya habido gran cosa. Ha salido ahí Fran García por Mendy, que no está bien, y Fran García pues bueno, es lo que es, tampoco ha desentonado del todo. Repito, el partido del equipo en general ha sido bastante sobrio, bastante serio, y ha generado muchas ocasiones de gol, que es un punto importante. Pero lo más importante para mí es que, como les dije al principio del video, no está concediendo casi ocasiones de gol, y eso le está llevando a facilitar los resultados, porque bueno, si tú no concedes ocasiones,
y además marcas alguna que otra que te caiga por ahí, el partido se va a ir desencadenando y al punto de que terminas goleando hoy a un Leganés que, bueno, prácticamente no ha existido. No recuerdo así con claridad gran cosa. Vamos a pasarnos a hablar un poco de actuaciones individuales, como siempre lo hago. Me gustaría empezar hablando, bueno, por la defensa, por Courtois, nada, mucho que añadir. Rudiger está ahí tratando de encontrar su mejor versión, pero hoy ha estado bien. Raúl Asensio, les repito, para mí ya es una realidad y hay que empezar a contar con este chico más de lo que seguramente planificaba hacer Ancelotti al principio de temporada, porque primero no tiene otro y segundo porque está haciendo actuaciones interesantes. ¿Tendrá alguna cagada? Probablemente la tendrá, pero es que no sabemos si vas a poder sacar un futbolista por lo menos utilizable de aquí si es que no les da las oportunidades. Así que lo tengo clarísimo. En el lateral derecho ha salido Fede Valverde. Creo que a día de hoy es la mejor opción con la que podemos contar incluso para el partido en Anfield. Así Lucas Vázquez esté disponible. Ha hecho un partido bastante serio. En muchas líneas creo que Valverde puede decirse que es el mejor lateral derecho que tiene el Real Madrid a día de hoy, porque puedes probar a Lucas, que se ha visto bastante mal en muchas ocasiones y si lo pones en Anfield se va a ver peor seguramente. Puedes probar a Mendy a banda cambiada, que está haciendo una temporada desastrosa, y a pierna cambiada. O sea, no lo veo por ningún lado. Creo que Fede Valverde, lastimosamente, pese a que Mina Bonino no le guste, va a tener que seguir jugando de lateral derecho, por lo menos mientras se busca una solución que sea momentánea. Hay que ver si de pronto en el siguiente partido de liga, que no tengo ni idea de con quién es, ya voy a revisar, se le puede probar algún lateral de estos para ver si sacamos un Asensio de estos de la vida. Así que bueno, de momento Fede Valverde más 10, Fede Valverde lateral derecho más 10. En el centro del campo, repito, no ha habido nada que haya desentonado. Ahí Ceballos, repito, ni fu ni fa, como se dice por allí. Me ha gustado mucho definitivamente el partido de Jude Bellingham. Creo que ya colocando a Jude Bellingham en su posición, la cosa cambia de manera radical. Creo que eso ha quedado evidenciado. Camavinga también ha estado ahí muy bien. Creo que esa especie de doble pivot en la que fue acompañado por Ceballos le vino bastante bien. Y bueno, como les dije, el partido de Jude Bellingham en su posición es que cambia muchísimo. Hoy ha terminado marcando un gol, pero más allá, muchachos, más allá de lo que podamos encontrar, ese es un video que subí del Barça, más allá del gol que podamos encontrar en el partido de Jude Bellingham, creo que ha estado bastante bien y cambia mucho cuando lo ves en su posición habitual. Con los tres de arriba, esa ausencia de Rodrigo por banda derecha, pese a que estaba disponible, ha llevado a Ancelotti a colocar a Arda Güler, que venía de encadenar muy buenos partidos con su selección y hoy ha demostrado que este chico con confianza, estoy casi seguro que termina comiéndole la posición a alguno de estos que hoy supuestamente son titulares indiscutibles, llámese Rodrigo, llámese Kylian Mbappé. Creo que es uno de los míos de Ancelotti, que mediáticamente lo de Arda Güler no va a ser tan fuerte como dejar en el banquillo a un futbolista como Kylian Mbappé o un Rodrigo de la vida, que también nos ha aportado mucho. Así que lo de Arda hoy ha sido espectacular. Hay una jugada en el primer tiempo en la que se va de dos futbolistas y termina rematando con le faltó un poco de colocación, porque creo que sea Dimitrovic, el portero del Lega, le ha sacado el balón allí en un remate bastante importante y en el segundo tiempo Vini la ha dejado una absolutamente solo, que ahí se ha rematado con poca fortaleza y ha terminado despejándole. Pero más allá de eso, jugadas absolutamente impresionantes. Es un futbolista diferente. Se ve cada vez que sale a conducir el balón y tengo clarísimo que también este chico debe empezar a tener más oportunidades y que en algún punto Ancelotti mismo se va a agradecer de haberle dado las oportunidades. Es diferente y se ve sobre el campo. Lo de Vinicius Junior, voy a cerrar con Mbappé. Sin mucho brillo como en otros partidos en los que hizo un hack-trick, pero a lo tonto es que le ofreció al Real Madrid soluciones en ataque. Recuerdo perfectamente varias situaciones en las que vimos, por ejemplo, cómo le ha regalado goles, el de Arda que les acabo de mencionar, el del mismísimo Kylian Mbappé. Hay un mano a mano en el segundo tiempo que era para colocar el partido, creo que 0-2, en los que Vinicius deja de manera brillante solo Mbappé contra el portero del Leganés y la termina pegando al muñeco. Me parece de locos. Pero bueno, ya voy a comentar lo de Kylian. Y bueno, Vinicius, como le dije, a lo tonto, provoca la falta que marca el gol de Fede Valverde, concede dos goles, uno a Arda Güler que lo termina rematando malo, muy suave, y el de Kylian Mbappé también en la asistencia, por supuesto, en una muy buena presión del Real Madrid. Vinicius termina cediéndole el gol. Pudo haber rematado seguramente y ha preferido dársela a su compañero Kylian a ver si coge un poco de confianza, porque la sensación que tengo es que está como ansioso, es que está rematando jugadas que dice, pero o sea, es de loco. Esto, qué rápido sentenció aquello de que Vini no le pasa la pelota. Es que es impresionante. Si no jugara Vinicius, yo no sé cuántos goles llevaría este hombre de verdad.
porque le cede los penaltis, porque le cede muchas cosas y bueno, es una pena totalmente. Ya para cerrar voy a meterme con él. Verlo muchas veces en algunas jugadas dentro del área, mano a mano. Esa jugada del mano a mano es que es sencillamente demoledora. Hoy ha marcado un gol porque Vinicius se la ha puesto enfrente de la portería. Ha tenido un par de ocasiones, no tan clara como la que le cedió Vinicius, pero sí ha tenido varias jugadas que uno dice, pero esto es un futbolista profesional, porque me parece sencillamente de loco. Está bien que un defensor, que Rudiger, que Fran García te falle este mano a mano, pero que lo falle el que hace un par de años era denominado el mejor futbolista del mundo. Yo no sé si eso es un tema psicológico, un tema deportivo, es que ya se aburrió de jugar al fútbol, pero lastimosamente la sensación que está quedando es de que no es capaz de meter un gol, al menos que se lo pongan de penalti o al menos que se lo pongan ahí como se lo ha puesto Vinicius hoy. No sé si estoy diciendo exagerado con la crítica, no sé si es el mejor día para hacer la crítica, pero es que a mí honestamente llegó un punto que me preocupa y mira que pienso que le va a dar vuelta a la situación, lo pienso de verdad, pero es que cuando hay cosas como lo de hoy es que se tiene que decir. Si no te puedes marcar un hat-trick, que tuvo la oportunidad perfecta para hacerlo contra el Leganés, es que algo está sucediendo. Esperemos que este hombre pueda solucionar sus problemas y que ojalá vaya encontrando la solución. Es cierto que tiene que haber un periodo de adaptación de varias cosas, pero es que un futbolista necesita adaptarse a un sistema de juego, pero tampoco necesitas adaptarte a reventar el arco del portero cuando estás prácticamente solo frente a él. Pero bueno, hasta aquí este video. Era importante sumar de a 3. Vamos a enfrentar próximamente al Liverpool. Creo que va a ser el punto de inflexión de lo que nos puede venir en estos 9 partidos importantes que se venían. No hay mejor manera de empezar que ganando, generando confianza y sobre todo esa estabilidad que parece que Ancelotti ha encontrado con ese doble pivot con Camavinga, que hoy ha sido acompañado por Ceballos, allí un poco con Jude Bellingham también haciendo sus sacrificios y en su posición. Y bueno, solamente nos falta mejorar ese temita de la definición, porque el Madrid ha generado muchas ocasiones de gol que ha desperdiciado. Por cierto, me ha gustado también mucho la entrada de Brahim y que queda evidenciado que cada vez que entra hace algo importante, hace algo diferente. También es un futbolista demasiado diferencial. Yo no sé qué va a hacer Ancelotti, pero van a tener que empezar a buscar a irle la vuelta. Así que nada, espero saber por supuesto sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.